Sursum corda, habemus ad Dominum. Bueno, estamos hoy con Catherine, que es una gran amiga, en un episodio más de Sursum Corda, con un gran testimonio. Estamos hoy en una gruta muy maravillosa con este atardecer que nuestro Señor nos ha regalado. Bueno, Kate, cuéntanos un poquito de ti. Sí, claro que sí, Jonathan. Bueno, yo nací en una familia católica practicante, así que desde mis orígenes pues estuvo muy marcada la fe, ¿cierto? Soy la mayor de 3 hijos, única mujer, y bueno, nada. Ok, cuéntanos un poco de esas experiencias de fe, si tienes algún recuerdo, no sé, los papás llevándote quizás a la misa, o sea, también un poco esa transmisión, ¿no? En una época donde uno como que estás realmente absorbiendo, ¿no? Como aprendiendo mucho por el ejemplo. ¿Qué veías tú en tu familia, de tus padres, del resto de tus parientes en relación a la fe? Bueno, en relación a la fe, ¿qué era lo que veía, Jonathan? Veía un amor muy grande por la Eucaristía, por los sacramentos. Siempre desde pequeños nos insistían mucho en la Eucaristía, sobre todo la dominical, que nunca se perdiera ese rito tan grande que es vivir la presencia de Jesús Eucaristía en nuestras vidas. Entonces, siempre fue, el matrimonio de mis papás siempre ha sido un gran ejemplo y ha irradiado en nosotros, tanto en mi vida como también en la vida de mis hermanos y pues de las personas de nuestro entorno cercano y de las personas a las que hemos podido llegar también. Ha irradiado ese amor de Cristo a través de una pareja de esposos católicos que se aman, que se quieren, se respetan y que tratan de educar a sus hijos en la fe, ¿cierto? Que a veces es tan difícil, sobre todo en estas épocas tan complejas que estamos atravesando como sociedad, donde se tiende a veces a desacralizar lo sagrado, ¿cierto? Entonces, es algo muy lindo que hemos mantenido como familia. Y bueno, algún episodio, por ejemplo, que recuerdo mucho, ya hablando un poco más hacia mi adolescencia y transicionando un poco más hacia ese seguimiento a Jesús, ya por convicción, no tanto. Sabes, a veces pasa que cuando uno crece en un entorno católico practicante, puede parecer tal vez para otros como, bueno, está resuelta su vida, es muy sencillo practicar la fe y claro, sí, claramente en comparación con otras personas que a lo mejor profesan esta fe porque se han encontrado, han tenido una experiencia de Dios, pero que lamentablemente su familia no los apoyan porque bien sea tienen otro credo o sencillamente no tienen nada o nadie, mejor dicho, en quien creer, alguien supremo, sí. Pues en mi caso, digamos que hubo una experiencia que sí marcó mucho y fue ese momento en el que yo recibí la confirmación. Ese fue como un punto de partida donde yo pude decir como, bueno, toda mi vida he vivido la fe, no de manera impuesta, no diría de esa manera, porque puede pasar que alguien piense así, pero en realidad no lo sentía como una imposición, realmente fue un regalo de Dios y de mi familia, porque la fe es lo más grande que se nos da. ¿Te acuerdas cuántos años tenías más o menos? Sí, tenía 12. 12 años. 12 años. Sí, una etapa también muy crucial porque pues los cambios de la adolescencia y demás. De hecho, Jonathan, un poco antes de mi confirmación, yo tuve como esa encrucijada como, bueno, yo estoy siguiendo la fe católica, pero como que, ay, qué pereza ir a misa, qué pereza esto o lo otro. Y realmente cuando llegué, bueno, y incluso Jonathan, en la preparación de la confirmación, yo no lo hice como no me lo tomé muy en serio. Sí. Yo seguí asistiendo a mi catequesis normal. Yo sí he sido pues una chica muy aplicada en los estudios, pero Era un examen más. Era como hay que pasar un test de, no sé, los sábados o qué día. eran domingos. Los domingos. Sí, me preparé en la Basílica de San Judas Tadeo, para esa entonces era parroquia todavía. Sí, me preparé acá en el municipio del Santuario, porque yo nací pues en Bogotá y ya luego los sacramentos sí los he recibido aquí y he crecido gran parte de mi vida aquí en el municipio del Santuario.
Entonces, como te venía contando, el tema de la confirmación, o por lo menos la asistencia a las catequesis, listo, asistía más como por compromiso que por una verdadera convicción y todo lo demás. Pero realmente cuando llegó ese día, fue como ese impulso realmente el Espíritu Santo está aquí y está conmigo y me está haciendo eh, militante en su iglesia y él me quiere aquí, él me quiere como un ser activo, no alguien más del montón, sino realmente una parte más, o una parte que puede enriquecer y que puede aportar a la iglesia. Y bueno, me parece muy especial eso que dices de militante, porque si recuerdo bien, tú me corregirás, pero a mí me parece recordar que nos conocimos en el marco de una misión, ¿no? De una comunidad en Medellín, en el marco de una misión. Sé que también haces algo de evangelización digital. O sea, ese paso, digamos, entre simplemente como, bueno, sé que Dios existe, pues voy a la oración, voy a la misa, y entre la palabra que acabas de usar, que me gusta mucho, de militar, ¿no? O sea, que está con esto de carácter de los soldados de Cristo, hay que decir algo. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿fue la misma confirmación también? O sea, ¿desde ahí? ¿O fue que, no sé, fuiste estudiando más por tu cuenta? ¿Fuiste a algún grupo? O sea, ¿cómo llegaste, por ejemplo, a esa misión en Medellín? ¿Cómo llegaste ahorita a decir, bueno, voy a evangelizar en las redes también, voy a intentar compartir algo sobre la Eucaristía? ¿Cómo llegaste a ese punto? Bueno, mira, entonces ya partiendo de que la confirmación me dio como ese impulso del que hablamos tanto como católicos de el Espíritu Santo está aquí y realmente es esa fuerza, ¿cierto? Que da vida y que es impulso de vida en sí. Yo buscaba, pues porque era muy inquieta, ¿cierto? Y claramente, pues a mis 12 años todavía mucho más. Entonces era muy inquieta y yo como que, bueno, ¿y ahora qué? O sea, tengo ese impulso, pero en qué apostolado particularmente me voy a entregar para darme a otros? Entonces ahí ingresé a una comunidad católica misionera y empecé a servir. Era de hecho de las más pequeñas, de las servidoras más pequeñas. Y bueno, yo había sido muy tímida, sí, durante toda mi vida, pero aún así me arriesgaba. O sea, me delegaban una misión, me encargaban algún compromiso y yo era como, Espíritu Santo, dame Claro. para que juntos saquemos esto, porque realmente sí me daba pánico escénico. Entonces, si era como, bueno, no soy solo yo, Dios está conmigo, me va a ayudar. Es algo que es un servicio que le estoy prestando a Él mismo, a través de su iglesia, claro está, y en un apostolado particular. Entonces fue como bueno, ese asunto de la confianza en Dios, ¿no? Y también de el conocimiento de la palabra de Dios, que pues ahí fue también donde en este grupo también me formaron muy bien también, me aportaron mucho en el estudio de la palabra, la lección divina, etcétera. Entonces, ahí también como que comprendía un poco más el asunto, por ejemplo, que atravesaba Samuel, ¿no? O sea, es un joven y es ahí como que, Señor, pero bueno, incluso uno desde su corta edad también tiene mucho que aportar a la sociedad. O sea, que a este grupo entraste a los 14. 13, 14 años aproximadamente, exacto. Ese fue como tal un primer apostolado que tuve ya, pues en concreto, ¿no? Y ya luego vinieron grupos como en el que nos conocimos, ¿no? Y justamente pues una misión de Semana Santa, recuerdo muy bien, muy bonita también esa experiencia que me ayudó mucho en ese crecimiento en la fe y sobre todo en esa madurez, que no solo es quedarnos con lo que hemos recibido de nuestros padres, sino también recibir de otras personas, ¿no? En este caso concreto, pues de la comunidad y de otras personas así como tú, que también son jóvenes y también tienen mucho que aportar desde su experiencia. Y bueno, luego yo seguí en mi inquietud y demás, entonces seguí conociendo más comunidades también que claramente han aportado muchísimo en mi proceso, en mi vida personal, en mi vida espiritual.
Y bueno, ahí realmente es cuando uno ve que se hace comunión con la iglesia. Ujú, ujú. Tengo como dos cuestiones que me gustaría preguntarte. La primera es en relación a la vocación, ¿no? Como la vocación particular. Porque claro, y sobre todo cuando uno llega, por gracia de Dios, tan joven a la iglesia y a estar en esos grupos, pues es una pregunta, al menos en mi caso, una pregunta muy recurrente también, ¿no? No sé eso cómo haya sido para ti, ¿cierto? ¿Cómo viste eso? Eso por un lado, y no sé, no sabría cuál hacer primero. La otra, en este apostolado digital que tienes, Sí, Surfing Corda inició de manera muy fortuita porque le estábamos compartiendo una consagración entre unos amigos en la universidad. Alguien no llegó, yo dije, pues para que no se quede sin la charla, grabé el audio y dije, ¿cómo es la forma más eficiente de enviarse? Le dije, pues lo subo a Spotify. Y lo subí a Spotify y se lo mandé y dije, bueno, y si subo todas las charlas a Spotify. Y así ahí va tomando forma, pero Sursum Corda, que es tomado de la misa, ¿no? Cuando el sacerdote dice, levantemos el corazón. Sursum Corda, habemos ad Dominum, responde, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces nace porque yo veo que hay muchas razones para no estar como en el piso, como para no estar con la mirada abajo, con el corazón abajo, ¿no? Hay razones económicas hay muy pocas razones, digamos, que uno puede ver en los periódicos para la esperanza o para intentar levantar el corazón. Todo nos tiene como abajo. Entonces, digamos que nace de ahí y bueno, pues lo que Dios quiera. Entonces, la segunda pregunta es en tu apostolado digital, ¿qué es eso que te movió, no? O sea, porque, y también uno dice, bueno, no, voy a compartir la fe. Es que la fe es gigante. Uno dice, voy a compartir, uno de mis propósitos es el catecismo, pero claro, no puedo dar todo el catecismo en una sola charla. Entonces, uno empieza por cosas como que más le atañen, ¿no? Pues tengo esas dos preguntas, ¿no? Si quieres compartirnos algo de ambas, uno como tu vocación, ese proceso, qué ha significado la pregunta, qué conclusiones has llegado ahora. Y dos, eso, ahora puesto en marcha como este apostolado digital que tienes, eh, ¿qué te movió? O sea, como, ¿qué es eso que estás intentando sembrar? ok. Bueno, mira, para empezar, y como ya te venía diciendo al principio, nací en Bogotá, pero crecí gran parte de mi vida en el municipio del Santuario de Antioquia. Ujú, Y bueno, algo que sí fuera de la formación que recibí en casa como cristiana católica, fue también la formación que recibí académicamente hablando, fue en colegios católicos también, formada por salesianas y también por teresianas. Entonces, digamos que eso también incentivó mucho mi gusto y ese acercamiento a Dios. ujú, Entonces, bueno, yo recuerdo algo, es hasta gracioso ajá, porque pues en estos momentos no me veo como religiosa, pero sí me acuerdo, ya que lo mencionas, el tema de vocacional, cuando estaba estudiando con las salesianas, ellas me pusieron a disfrazarme, eso fue como en sexto, séptimo, es decir, estamos hablando de cuando yo tenía más o menos unos 11 años de religiosa, y allá pues se tiende mucho como a hacer representaciones teatrales y demás, vistiéndose así. ya, Entonces, sí fue como que yo no lo tengo muy presente, pero creo que en su momento mis papás me dijeron, o sea, hace un tiempo pues mis papás me dijeron que en su momento yo había dicho que quería ser sí, de esa comunidad. La verdad no lo tengo muy presente, ah, pero sí te cuento pues como este tema de la dramatización, ¿no? Bueno, ya cuando fui avanzando, también en el municipio del Santuario también existen las religiosas, ellas son, pues tienen un monasterio que son las hermanas concepcionistas franciscanas y con ellas pues me las he llevado muy bien, tengo también una relación pues muy afectuosa con ellas, siempre pues han estado ahí en las oraciones, siempre apoyándome pues como en este discernimiento, ¿sí? Entonces, pues bueno, en un primer momento sí era como que me afanaba un poco, ¿no? A veces uno siente que en relación a la vocación, como que Dios mío, ¿qué quieres de mí? ujú, Sí, y era ese afán por saberlo y por conseguir una respuesta pronta y tal vez a veces también puede pasar que un poco
digámoslo así, desvirtuada, porque es como si se tomara la vocación como un fin y no realmente un medio, porque el fin, tú sabes, es la santidad. La respuesta a la vocación particular es un medio, Claro. pero no es el fin. Y siento que muchas veces, lamentablemente, creemos que es el fin. Entonces, bueno, como que mucho también en ese afán, como, bueno, entonces, ¿será que es que quiero ser religiosa o qué es esto que estoy pasando, esta encrucijada y demás? Y bueno, hasta hace unos años también tenía como esa inquietud, pero ya que yo diría no es sana, ¿no? Ajá. Hasta que también conocí a otras religiosas, súmale, porque yo era como grupos, comunidades religiosas y de todo un poco. Ajá. Gracias a Dios no llegué a parar como en alguna comunidad, pues que estuviera desligada con la comunión de la iglesia. Pero bueno, entonces llegué a conocer también a las dominicas por gracia de Dios y me ayudaron también mucho en ese proceso. Entonces yo tomaba todo eso como una manera de alimentarme espiritualmente, de formarme, de poderme capacitar mucho mejor. Y también como tener opciones para uno saber elegir, ¿cierto? Tener como Como ampliar la mirada un poco, quizás, ¿no? Eso. Como más panorama, no solo como A o B, sino de exacto, pronto como con más perspectiva también. exacto. Y también lo hacía, incluso también, o lo he hecho como por el bien de la iglesia, porque qué bonito es descubrir otros carismas, qué bonito es Ujú. descubrirse también como parte activa, que te decía con el tema de la confirmación, como una persona activa ahí mismo en nuestra iglesia. Entonces, todo eso que yo estoy recibiendo también, cómo puede aportar a la vida de otros, Ujú. ¿cierto? Ya eso pasa un poco más al punto que tú me preguntas del tema de la evangelización digital. Ujú. Te cuento, yo tengo pues, o para los que no lo saben, tengo una cuenta de Instagram que se llama Jesús en Jeans y esto nace como de llevar ese Jesús a lo cotidiano, precisamente por eso en Jeans, porque estamos hablando de juventud, estamos hablando sí, de Ujú. nosotros como seres que participamos de una sociedad, de un entorno al cual tal vez una persona consagrada no puede llegar porque Claro. tú me entiendes, ¿no? El asunto de lo temporal corresponde un poco más como a los laicos, ¿no? Entonces, es llegar mediante mi apostolado, es llegar a los jóvenes mediante ciertas reflexiones o ciertas ideas que van surgiendo a partir de mi oración. Por eso no es una cuenta muy activa también, porque digamos que trato de que sea contemplativos en la acción, es decir, no crear contenido porque sí, sino realmente crear un contenido de alto impacto y que cuestione a las personas, pero que también al mismo tiempo, sabes que en redes sociales todo el tiempo nos están, Es muy rápido. ¿cierto? Todo pasa muy rápido, las emociones son muy rápidas, todo va cambiando mucho, pero yo trato como de bajarlo un poco al ritmo y es como con las reflexiones que doy, tampoco me doy alardes, Ujú. es Dios ahí que va haciendo su obra de a poquito conmigo y pues con mi apostolado, pero sí es como ir, ojalá, y eso espero que las reflexiones o aquello que voy meditando también en mi oración personal y demás, ayude aunque sea un poquito a alguien. Ujú. Entonces, sí, es como eso, que la gente, llevar a las personas a que se centren a lo esencial, que vuelvan a Dios, pero que se cuestionen también, ¿no? O sea, de su entorno y cómo pueden ellos también desde donde están, desde ese lugar en donde se encuentran, puedan llevar a Dios a la sociedad. Ujú. Qué bonito. Pues quisiera proponerte otra imagen para que nos cuentes simplemente como que qué piensas alrededor de ella. Y es la imagen de nuestro Señor como Rey también, ¿no? Cristo Rey. Eh, Nada más ahorita en la misa en la que acabamos de estar, pues escuchamos un poco a nuestro Señor como Maestro, muy, digamos, claro, hablándole en parábolas a la gente, en parábolas cotidianas. Entonces, claro, digamos, un poco un Jesús cotidiano, vamos a decir, ¿no? Como que ya
como decía San Pablo, no hizo hablar de su categoría divina, ¿no? Se hizo uno con nosotros, entonces como que vemos a nuestro Señor humilde, pero también nuestro Señor es rey, ¿no? Esa conversación con Pilato de, tú eres rey, ¿no? Tú lo has dicho. Em, ¿Qué significa para ti ver a Cristo coronado con su cetro? ¿Qué significa para ti la imagen de Cristo Rey en principio? Para mí la imagen de Cristo Rey sería ese Cristo que viene y quiere reinar en nuestros corazones. Claramente está, si lo dejamos, ¿no? Porque Él es un caballero y siempre va a pedir permiso, Ujú. no se impone, que es lo que históricamente conocemos que pues, los judíos buscaban ese Mesías y Sí. que era y una figura tal vez desvirtuada de lo que vendría a ser ese Jesús que vino, ¿no? Entonces, pues en este caso diría que es ese Jesús Rey que reina en nuestros corazones, que quiere reinar en nuestros corazones y que para que reine en nuestros corazones requiere claramente pues que nosotros le demos el papel que protagónico, Ujú. es decir, que sea nuestra prioridad y que de ahí pues todo lo demás en nuestra vida se ordene, ¿no? Que sea él el quien ocupe realmente el primer lugar, que le demos ese espacio de oración, de diálogo personal con él, que asistamos a la Eucaristía, que podamos pues servirle realmente como él verdaderamente quiere, porque realmente he visto desde mi testimonio de vida como dándole a Dios el primer lugar, él también se ocupa de las cosas, de nuestros asuntos, de nuestras preocupaciones. Entonces, para mí sería eso. Ujú. Cuando la Iglesia propone con la encíclica Quas Primas, la institución de Cristo Rey, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue un mensaje que los papas dieron como con mucha claridad, la instauración del reinado social de nuestro Señor, que es, claro, yo me lo imagino como una moneda. Por un lado, la sociedad es un conjunto de individuos, en últimas. Entonces, si nuestro Señor quiere reinar en los corazones de todos, por lo tanto quiere reinar en la sociedad, ¿no? O sea, si un grupo de personas son todas cristianas y en todo reina nuestro Señor reina en esa sociedad, Claro, que una escala pequeña lo puede ver es el ideal o es el estado, me atrevería a decir, de, por ejemplo, las comunidades religiosas. Es una comunidad religiosa, una comunidad de cristianos en la cual todos o todas pues están buscando que nuestro Señor reine en ellos y por lo tanto reina en esa sociedad completa, porque reina también en cada uno. Entonces nosotros tenemos ese deber de, como laicos, que estamos como tú lo decías ahora, en las realidades temporales, de buscar cristianizar, ¿no? Todos esos lugares donde estamos en esas instituciones y demás. Entonces decía en esta encíclica la Iglesia en Curas Primas que parte de que la sociedad esté mal no es solo asunto del azar. sí, no, que definitivamente no es solo asunto del azar, también es, o sea, también hay algo de omisión. ¿Cuál es la omisión? Dice la iglesia de que aquellos que tienen la antorcha de la verdad, los cristianos, los que queremos que nuestro Señor reine en nuestro corazón, no están ocupando las posiciones de poder civil que deberían ocupar para poder permear toda la sociedad, incluso desde arriba, ¿no? Como pues, bueno, digamos, hasta ahí la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué piensas alrededor de esto, no? Como yo siento que igual todos los que intentamos decir algo, pues ahorita en redes, bueno, este sexto continente, en fin, hay mucha gente allí a la que no podríamos alcanzar de otra manera. Claro. De alguna forma creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo crees que gente vale la vida? ¿Cómo crees? ¿Qué piensas alrededor de esa moneda, no? Ok. Bueno, mira, como docente que soy, Ujú. considero que uno también es un ente político, porque es cómo imparto yo mi enseñanza, qué le estoy dando a mis estudiantes, cómo les estoy transmitiendo mis conocimientos, ¿no? Y uno enseña con la misma vida también, más que con lo que habla, con lo que Ujú. dice, con lo que expresa, es también la vida misma que les está transmitiendo a ellos. Entonces es realmente ponernos en esa posición de ser reflejo de ese amor de Dios y
ser reflejo de lo que debe ser un verdadero cristiano. Ujú. Y con eso no me refiero únicamente a comunicar a Cristo con la palabra, sino también con el mismo actuar. San Francisco de Asís habla, por ejemplo, de predicar el evangelio con la misma vida, porque tal vez sea el único evangelio que las personas lean, ¿no? Entonces, más allá de hablar y hablar y hablar, es más bien obrar, que estoy expresando yo con mis actos, porque al yo tomarme tan en serio ese papel que tengo yo como docente, como orientadora, pues estoy haciendo mi parte, ¿no? Lo que me corresponde a mí. Y ahí apelo también a las palabras de Santa Teresa de Calcuta, que hablaba en una entrevista, ¿no? Que le preguntaban qué cambiaría de la iglesia, que tú mismo dices, ¿no? Ujú. A veces es polémico, hay mucha problemática y demás, pero aún así, pues, cuando a ella le preguntan qué cambiaría de la iglesia, ella diría, me cambiaría a mí mismo. Claro. Entonces, mira que en últimas no le estamos delegando la responsabilidad a alguien más, sino que me la estoy tomando de manera personal. Entonces, vuelve el asunto de hacernos cargo de esos asuntos temporales, ¿no? O sea, claramente sin descuidar lo trascendental, que sería esa relación personal con Dios, pero el que es la fuente, pues nos va a ayudar justamente a irradiarlo, ¿no? A Ujú. irradiar esa luz y a irradiar esa verdad hacia los demás. Entonces, piénsalo nada más si cada uno, desde su estado de vida, desde su vocación particular, desde lo que hace, piensa nada más cuánto bien haríamos a la sociedad y aún así, aún más a la vida de la iglesia, Ujú. si cada uno se toma tan en serio este asunto de vivir lo ordinario como algo extraordinario, que Ujú. también de eso habla un santo al cual quiero muchísimo y es San José María Escrivá de Valladolid. Es llevar eso ordinario, eso que es tan minúsculo, que parece tan básico o tan irrelevante, y aún así resignificarlo y llevarlo a algo más trascendental y a algo que esto lo hago por la gloria de Dios, eso ya cambia completamente la dinámica. Ujú. Bueno, Kate, muchas gracias. Pues no sé eh, si quieras darnos algo. Alguna vez un amigo me hizo esta pregunta, me dijo, Jonathan, intenta poner, sé que o sea, es un poco inesperado, pero me dijo, intenta poner como en una cafetera italiana, pon ahí en lugar de café, pones como todo lo que has vivido en relación a la fe, todos los libros que has leído, todo lo que has buscado, todo eso, intenta ponerlo ahí y sacar un expreso, ¿no? Sacar un expreso, como esto, mételo todo en la bolsa y saca un expreso, ¿no? Que claramente no es que ignore cosas, sino que eso las contiene, eh, digamos, es como la perla, ¿no? ¿Cuál sería como la perla de todo eso? Pues no sé si te animas a intentar pensar en un expreso de tu vida, de todo lo que has pasado en estos años, que de la fe, pues un artículo de la fe, no sé, pero que es quizás eso que para ti hoy es como la perla, el tesoro que has encontrado en la iglesia. Podría hablar de la fidelidad en lo pequeño, porque precisamente por descuidar asuntos o detalles tan pequeños, que justamente también Santa Teresita del Niño Jesús nos habla, eh, de poner esos detalles, eso que a veces parece como tan irrelevante y como que a veces pensamos que unas cosas pesan más que otras por la cantidad, más que por esa calidad de en lo que hacemos y de lo que damos. Pensaría yo que eso, resignificar lo pequeño, pensar en que realmente desde lo pequeño, desde lo más mínimo, desde desde el mismo aseo, desde el mismo oficio, de lo que sea que podamos hacer para la gloria de Dios, eso tiene un poder inimaginable. Qué bonito. Bueno, Kate, pues vamos a dejar aquí también en la descripción del video en Spotify, en YouTube, tu canal, para que la sigan, para que estén también pendientes de su apostolado contemplativo. Y nada, gracias por escucharnos. Es tiempo de levantar el corazón, es tiempo de Sursum Corda. Muchas gracias. Gracias a ti también, Jonathan. Sursum corda.